Si trajeron Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia para poder echar un cimiento aquí sobre esto y avanzar un poquitín sobre lo que yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos quiere ministrar en este día. Mire, pasemos juntos a la primera carta que Pablo le escribió a los de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mire, comprendiendo esto vamos a poder avanzar un poquitito más. Mire, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Fíjense, aquí dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, estas cosas, ¿a qué cosas está haciendo referencia? Está haciendo referencia al relato de parte de la historia del pueblo del Señor, porque si leemos el contexto de todo este capítulo, vemos que el Señor habla, ¿no?, de cosas que le ocurrieron al pueblo del Señor en la antigüedad. Si pegamos un saltito al versículo 11, gloria a Dios, son dos versículos que estamos teniendo muy en cuenta en estos últimos tiempos, porque es muy necesario. Miren por qué. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Volvemos a repetir, está hablando el contexto de todo el capítulo de distintas circunstancias que el pueblo de Dios atravesó. ¿Amén? Ahora fíjense, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿A dónde? En la Biblia. ¿Y dónde está escrito? ¿No? ¿Dónde está escrito que la historia del pueblo de Dios? Porque aquí habla de la historia del pueblo de Dios. Fíjense que la historia del pueblo de Dios la encontramos en el Antiguo Testamento. Y hay una diferencia, ¿no?, obviamente, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Sabemos que unos pertenecen a los días de la ley, otros son los días de la gracia. Eso es indiscutible. Lo interesante es que poco a poco podemos caer en el error de hacer demasiado énfasis en la gracia y en el Nuevo Testamento y ir dejando de lado el viejo. Bueno, pero si son cosas viejas, pastor, dejarla de lado no hay problema. Pero el tema de dejarlo de lado, ahí nos vamos a perder, ¿no?, una gran bendición. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escritas que a ellos le acontecieron como ejemplo para nosotros. Entonces, si nosotros nos acercamos viendo desde este ángulo el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos tesoros allí para que podamos ponerlos por obra hoy. No es que son cosas viejas, no es que son cosas antiguas, no es que ya pasó todo, no. Sino que lo interesante es que allí vamos a poder tomar consejo, ejemplo, ¿amén? Porque las cosas que le pasaron por algo. Y cada cosa que está escrita y relatada en la Biblia está escrita por algo. Nosotros somos los que tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo, y la Biblia dice que nos enseñará todas las cosas. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él justamente nos enseñe, nos muestre, nos guíe, conforme nos lleve a las Escrituras, para poder poner por obra la palabra en estos días. En base a esto yo quisiera que pudiéramos, vamos a las imágenes que tenemos hoy, que nos van a ayudar un poquitito a poder comprender ciertas cosas. Mire, gloria a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Amén? ¿Por qué decimos que estamos viviendo los últimos tiempos? Estamos viviendo los últimos tiempos porque hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en Israel, hay señales en la iglesia. Señales que nos muestran y con las cuales podemos identificar a los últimos tiempos. Sin ir más lejos, fíjense, tomemos una señal. La Biblia dice que el Señor, ¿no?, en los últimos tiempos, dice que habrá burladores, por ejemplo. Y fíjense que en estos días, en estos tiempos, vemos muchos burladores del Evangelio. Vos me decís, bueno, pastor, pero siempre, ¿no?, hubo quienes de repente se mofaron del Evangelio. Pero yo no estoy hablando del incrédulo que se mofa del Evangelio. Estoy hablando del creyente que se mofa del Evangelio. Y esto es una de las señales que vemos que va apareciendo en estos días. Otra de las señales que también vemos dentro del pueblo del Señor, la Biblia nos dice que, por ejemplo, el anticristo, ¿no?, el hijo de perdición, no aparecerá sin que antes venga una apostasía generalizada. Y apostatar de la fe significa abandonar
Apostatar de la fe significa retroceder, divorciarse de la fe. Entonces vemos que también en estos tiempos esto está ocurriendo ¿no? con mayor frecuencia. Vemos como hay muchos que se van quedando en el camino, que van aflojando, que se van quedando. Entonces vamos identificando las señales que vemos de repente en el cielo, ¿no? Las señales que vemos en la tierra, los cambios climáticos, los terremotos, los rumores de guerra, las guerras, bueno, distintas situaciones que nos van mostrando que justamente estamos transitando los últimos tiempos. El Señor en la Biblia nos dice claramente que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿El Señor qué dijo antes de irse? Él dijo que tenemos que estar atentos al tercer día. Amén. Bueno, pero dijo que al tercer día resucitaría, gloria a Dios. Sí, pero también dijo que vendría. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque si para Él un año es como un día, 1000 años, perdón, como un día, ¿cuántos días pasaron desde que se fue? 2, y estamos transitando el tercer día. Ya hace más de 2000 años que Él ascendió a los cielos. Entonces ya pasó el primer día, pasó el segundo, estamos en el tercero. Entonces esto es interesante porque si estamos en el tercero, bueno hermano, gloria a Dios, la cosa está cerca. Entonces vamos identificando los últimos tiempos. Entonces en estos últimos tiempos nosotros necesitamos revisar las Escrituras. Por ejemplo, nuestro Señor dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé, como los días de Lot. Entonces tenemos que revisar, porque los días de Noé, ¿dónde los encontramos? En el Antiguo Testamento. Entonces ve que no es desechable la cosa, no es que eso es la ley y quedó allá atrás. Los días de Lot lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces todo eso tenemos que revisarlo. Hace un ratito allí yo escuché que estaban compartiendo que el espíritu de Elías en los últimos tiempos vendría a restaurar. Entonces, ¿y Elías dónde lo encontramos? Lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Ahora, teniendo en cuenta lo que veíamos de 1 Corintios, todas estas cosas son como ejemplo, como figuras, como sombras. ¿Qué es una sombra? Una sombra es algo que refleja una realidad. ¿Saben? Una sombra es algo que es un reflejo de algo que es real. Entonces, es interesante que teniendo en cuenta esto, podamos abordar justamente el tema que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque Job, yo quiero que lo veamos desde el ángulo, avancemos un poquito, desde el ángulo desde los últimos días. Fíjense, la Biblia nos revela muchas cosas y maneras de cómo van a suceder en los días finales. Quiero decir, pero en Job, ¿qué vamos a encontrar? Mira, gloria a Dios. Fíjense, vamos a avanzar un poquitito, porque ahí vamos a encontrar algo muy interesante. El relato de la Biblia con respecto a Job dice que habitaba en la tierra de Uz, ¿verdad? La tierra de Uz. Y si esto lo tendremos que ubicar geográficamente hoy, vemos que es una tierra en donde se encuentra Irán, Irak, Kuwait, India, ¿no es cierto? De allí era Babilonia en el antiguo tiempo. Entonces, tremendo esto porque Uz significa, fíjense que son todos lugares que hoy tienen un protagonismo importante ¿no? En la actualidad, ¿no? No es que es un punto perdido allí del globo donde nadie escucha nada, no, sino que justamente prácticamente son noticias cada rato. Ahora, Uz significa en esa lengua, ¿no? Palabras. El tema es la pista que nos deja ver Job en cuanto a esas palabras. Gloria a Dios. ¿Por qué? Mire, gloria a Dios. En el verso 1.15, los sabeos que ellos mencionan, hoy por hoy no se llaman sabeos, pero encontramos la tribu de Yemen, que eso hoy sí en la actualidad lo encontramos dentro del mundo musulmán. Ahora fíjense, en el versículo 17, el otro grupo eran los caldeos, que vienen de Babilonia, que en el presente geográficamente el centro de Babilonia sería Irak. Ahora, las características religiosas, ¿no? de estos pueblos era maldecir en el nombre de Dios. Ahora, fíjense que esto es tremendo, porque de repente si usted habla con un musulmán le va a decir, no, nosotros no maldecimos, por favor, al contrario, ¿verdad? Para ellos su Dios es Alá, etcétera, etcétera, pero no, nosotros no maldecimos, sino que por ahí te pueden llegar a decir bendecimos en el nombre de Alá. Pero lo interesante de esto es ver las acciones que vemos
que llevan adelante en el nombre de Dios. Fíjense que estos pueblos llevan adelante actos que realmente no son dignos de un hijo de Dios, sino todo lo contrario. Ahora, lo interesante de esto es que cada actitud, cada acto que ellos llevan adelante, van contra el Dios verdadero. ¿Amén? Entonces, Job, vamos al libro de Job un instante, en el capítulo 1, mire, gloria a Dios. Dice la Biblia, mire, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en la tierra de Uz. La Biblia no está escrita, o cada cosa que está escrita en la Biblia no está escrita para llenar un espacio. Amén. Sino que está escrita por algo. Cada detalle, cada punto, cada tilde, por algo lo encontramos en la palabra. Entonces, aquí dice, hubo en tierra de Uz, menciona esta tierra porque es importante esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra significa palabras en su idioma. Y vos me dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto? Fíjense que esto es tremendo, hermano mío, porque hoy por hoy, a nuestro alrededor, va a haber una guerra de palabras. Esto es tremendo. ¿Por qué decimos una guerra de palabras? Porque podemos hablar de algunas guerras literales, ¿no? ¿Verdad? Conflictos bélicos por aquí y por allá. Pero en todo el mundo hay una guerra de palabras. Es la verdad que transmite nuestro Señor contra la mentira y la falsificación que transmite el enemigo. Y es una guerra de palabras, por favor. Y esto no solamente que ocurre en la tierra de Uz, esto se traslada a todo el mundo porque esto avanza a pasos agigantados. Esto es tremendo. Fíjense, esta semana nosotros veíamos un estreno de, ¿cómo se llama este canal que vemos a veces? ¿Cómo? Netflix, ahí está, gloria a Dios. Y que está medio de onda, ¿no? Está medio de moda, gloria al Señor. Y yo a veces busco el 3, el 9, pero no lo encuentro. Realmente encontramos que el Netflix. Bueno, ponemos el Netflix, gloria al Señor, y vamos a ver. Resulta que aparece una película que relata la vida de un pastor. Un caso verídico, un hombre que en la actualidad está pastoreando. Y este pastor lleva adelante, ¿no?, su ministerio y todo bien hasta un momento que le ocurre en su vida algo fuerte. Tenemos que tener mucho ojo cuando pasamos por momentos duros, por momentos complicados, por momentos fuertes, donde nuestros sentimientos están en juego, donde nuestras emociones están, ¿no?, allí en juego a causa de lo que nos pasa. El hecho de que, bueno, el fallecimiento de una persona que él amaba mucho lo hizo sentir culpable. Y bueno, no te voy a contar la película toda hoy, pero lo interesante es que este hombre comenzó a desviarse, porque a causa de la congoja que sentía, de la culpabilidad que sentía, de lo que estaba atravesando, el enemigo lo engañó. Se aprovechó el enemigo justamente de estos sentimientos encontrados que él tenía para atacar su fe. Y entonces, claro, a partir de lo que él llamaba, yo escuché la voz de Dios, resulta que cambiaba la doctrina y un lío bárbaro se armó allí. El tema es que yo miraba la película y meditaba sobre esto, ¿no? Porque en los últimos tiempos va a avanzar más y más esto. Es una guerra de palabras. Lo que dice este pastor con lo que dice este otro. Amén. Esto es tremendo, por favor. Lo que dice aquel hombre de Dios con este otro hombre de Dios. Lo que dice esta corriente teológica con esta otra corriente. Una guerra de palabras. Ay. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que avanzar mucho en las Escrituras para poder comprender y poder asimilar y en nuestro corazón cuál es la verdadera doctrina que nuestro Señor Jesucristo impartió. Y luego, posterior a los días que Jesús anduvo aquí en carne y en sangre, lo que transmitió el perito arquitecto de la iglesia. Si nosotros tomamos las cartas de Pablo, ahí tenemos todas las instrucciones para la iglesia de aquellos días y de estos días. Esto es lo interesante. Ahora, en nombre de la modernidad, parece que las instrucciones bíblicas son para la iglesia de aquellos días y no para la de estos días. Entonces estaríamos borrando con el codo
lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces es muy, pero muy importante. Fíjese cómo Pablo le decía a los suyos que nadie los mueva de su manera de pensar, la cual tienen porque nosotros les enseñamos, dijo. Amén. O sea que la doctrina que les trasladaba Pablo y sus seguidores justamente era para formarlos y debían conservarla. Ahora, si Pablo los alertaba para que no la pierdan, sino que la conserven a la doctrina, ¿por qué sería? Yo imagino que justamente esto Pablo lo hacía porque iba a estar al alcance de cada uno de ellos otras versiones, otras teorías, otra manera de ver las cosas, otra manera de interpretar las cosas. Entonces ahí se ponía peligroso para la iglesia. Y el tiempo pasó y vemos cómo la iglesia fue involucionando en vez de evolucionar. ¿Sabes? Esto es tremendo, porque poco a poco la iglesia fue dándole lugar más y más a las corrientes humanas, no a la corriente divina. Pero mire, vamos a avanzar un poquito en Job y mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Versículo 4 dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5, acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, está hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a ver Nueva Traducción Viviente. Mirá esta versión, lo que dice de este versículo. Mire, gloria a Dios. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana, ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios. Ay, ay, ay. Fíjense que él asociaba, ¿no? Debería conocer a los hijos, amén. O sea, debería tener algún antecedente de esto, porque quizá pueden haber maldecido a Dios. Si nosotros avanzamos un instante, gloria a Dios, mire lo que dice, gloria a Dios, el versículo 11, mirá, gloria a Dios, versículo 11, extiende tu mano y quítale todo lo... ¿Quién está hablando acá? Satanás está hablando. Dice, extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Entonces vemos que la característica religiosa de toda esta zona donde se encontraba justamente esta tierra de Uz, tenía esta inclinación, ¿no? La de maldecir. ¿Y Job qué hacía frente a todos estos ataques que de alguna manera es como que procuraban seducirlo para que maldiga, para que caiga en la trampa que toda la tierra estaba atrapada, ¿no es cierto? Por eso, esto, fíjese que de alguna manera, hermano mío, esto es lo que hoy ocurre a nuestro alrededor. Hermano, esto es tremendo. Los tiempos han cambiado, dicen algunos, ¿no? Gloria a Dios, sí, es posible, los tiempos han cambiado. Pero fíjense, el maldecir, ¿qué vendría a ser? Decir mal, ¿no? ¿Verdad? El maldecir es decir mal. Ahora, fíjense qué tremendo. ¿Cómo va nuestra sociedad? Día tras día, cada vez habla peor. Y no estamos hablando solamente de hablar con propiedad o sin propiedad, ¿no? De manera intelectual o no. Sino que fíjense de la forma en que nos hablamos, en que nos dirigimos, lo que decimos, y toda la tierra donde a veces nosotros estamos rodeados en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el barrio, donde sea. Fíjense que el hecho de maldecir a Dios es cosa de todos los días. Esto es tremendo, por favor. Yo recuerdo a mi padre. Mi padre era una cosa que se enojaba y maldecía a Dios. Entonces, todo esto de alguna manera nos rodea, ¿verdad? Y en estos días se está profundizando cada vez más. Se profundizan
de alguna manera podemos decir que lo que se está profundizando es la pérdida del temor de Dios. ¿Amén? Algunos dicen la pérdida del respeto. Bueno, sí, si estamos hablando de alguien que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza, podemos hablar del respeto. Pero el temor de Dios es lo que se va perdiendo poco a poco. Vamos a avanzar un poquito más en las imágenes que trajimos hoy, hermano mío, por favor. Mirá, gloria a Dios. Job fue el hombre que después de Jesús sufrió más. Porque la pasó Job, ¿no? Ahora mire que resulta que, ¿por qué estamos leyendo Job? Porque Pablo dice en la carta a los Corintios que las cosas que le pasaron en el pasado a toda esta gente nos sirve como ejemplo. Mire esto. Y esto tenemos que atenderlo. Porque primero fue atacado en su poder económico. Recuerda que venían las malas noticias y no iba perdiendo. Bueno. Segundo, fue atacado en su organismo familiar, en su familia. Empezaron a desaparecer los hijos, ¿no? Gloria a Dios. Tercero, fue atacado en su salud física. Hasta sarnoso terminó rascándose con un palo. Ay, Dios mío, tremendo lo que le pasó a este hombre. Entonces, fíjense que si nosotros vemos esta palabra, el relato de esta historia, lo vemos desde el punto de vista de lo que Pablo nos dice, que las cosas que le pasaron son como ejemplo. Ay, pero entonces, ¿qué me va a pasar a mí, pastor? No. No es que te va a pasar. Esto nos pasa y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, gloria a Dios, si hay algo que el enemigo no quiere que vos prosperes, no quiere saber nada, entonces busca la vuelta para que la prosperidad no alcance tu vida. Si hay algo que no quiere, es que vos puedas ser feliz en tu familia. Entonces va a buscar la vuelta para que la familia esté oprimida, esté dividida, esté peleada. Y si hay algo que no quiere, que tenga salud. Amén, porque él te quiere llevar con él, gloria a Dios. Entonces, justamente ataca nuestra salud. O sea que vendría a ser un ataque de tres. Mira, gloria a Dios. Fíjense. Él está atentando con nuestra economía, la familia y la salud. ¿Sí? Ahora, ¿qué me vas a hablar, pastor? ¿De salud, dinero y amor? No voy a hablar de salud, dinero y amor. Pero es interesante que comprendamos el ataque que Satanás tuvo contra Job y para que podamos ver, Jesús habló de esto. Vamos a avanzar otro poquito. Mira, gloria a Dios. El enemigo utiliza una estrategia de ataques de serie de 3. Y Jesús habló de ese ataque en Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10. Mira, hermano, gloria a Dios. En Juan 10:10, Jesús habló de esto. ¿Por qué? Mire, es interesante que comprendamos esto porque es lo que a veces vivimos y no nos damos cuenta. Mire, el ladrón, ¿quién vendría a ser? El enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ataque de 3. ¿Qué dice? Viene a hurtar, a matar y a destruir. Lo interesante de este ataque de 3 que menciona Jesús, Jesús amplía el panorama. Porque si a vos fíjate, si a vos te vienen a robar, ¿vos qué hacés? Salís corriendo. O sea, si vos sabés que te vienen a robar, te vas. Gloria a Dios. Pero si te vienen a hurtar, ¿qué diferencia hay con el robo? El que te hurta, vos no te das cuenta que te está robando. ¿Verdad? Hay una diferencia entre hurto y robo. Hurto es sin ejercer violencia, ¿verdad? Y el robo es justamente ejerciendo o violentando algo. Entonces fíjense que el enemigo, hermano mío, según lo que dice Jesús y según el ejemplo que nos muestra Job, por ejemplo, viene un ataque de 3. Viene a hurtar, gloria a Dios, viene a matar y viene a destruir. Pero Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero para poder alcanzar la vida y la vida en abundancia que Jesús nos ofrece, tenemos que escapar de este ataque de 3. Vamos a avanzar otro poquito. Gloria a Dios. Mire, hermano mío, el Señor es bueno. Primero te roba el gozo. ¿Qué hace? ¿Primero qué te hace? Te roba el gozo. Mire. Pero tan importante es el gozo, es vital. Segundo, te mata la fe. Y acá está la cuestión. Vimos, por consejo de Pablo, vimos la historia del comienzo de Job, en donde pudimos ver que aquí las palabras tenían, ¿no?, un papel muy, pero muy importante. En los últimos tiempos, la guerra de palabras será tremenda, hermano.
pero tremendo. Y fíjense que los medios que tenemos hoy, ¿no? Hoy a tan solo un clic tenemos un montón de palabras para poder escuchar, ¿verdad? Los medios de comunicación, bueno, fíjense que ¿cómo mata la fe el enemigo? Matando la doctrina. Ahora, lo interesante de esto es que no estamos hablando de doctrina, hablando del estatuto de esta iglesia, de esta denominación, no estamos dirigiéndonos allí. Lo que estamos haciendo referencia como doctrina es una forma de vida. O sea, ustedes cuando escuchen doctrina, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo tenía un problema con esto. Yo escuchaba doctrina y decía, la religión. La doctrina, y sí, aquellos que son religiosos, aquellos que son legalistas, aquellos... No, hasta que el Señor me hizo entender que esa no era la visión que yo tenía que tener. Cuando habla doctrina, el Señor habla de su doctrina, está dándonos un ejemplo hasta con su andar. Fíjense que se maravillaban de Jesús porque Él hablaba en su doctrina. Amén. Entonces, la palabra doctrina hoy no es tan actual como en aquellos días, es cierto. Pero lo que nosotros tenemos que interpretar bien como doctrina es una forma de vida. Una forma de vida, o sea, no importa tanto lo que digamos, sino lo que hacemos. Porque yo puedo decir una cosa, pero puedo hacer otra. Entonces el tema no está centralizado en lo que nosotros decimos, sino en lo que hacemos. Ahora, ¿cómo hace el enemigo para matar la doctrina? Clarito lo vemos aquí. Matando la doctrina, porque por la fe viene como por el oír. Entonces, si yo oigo doctrina, mi fe va a crecer. Ahora, como sabe el enemigo que la fe es por el oír, nos va a involucrar en una guerra de palabras para que escuchemos las palabras incorrectas. Por lo tanto, no son palabras de bendición, sino que son palabras de maldición. Si son palabras de maldición, todo esto nos acerca ¿a dónde? A la tierra de Uz. Por eso está registrado de dónde vino Job. Pero, ¿qué ejemplo dio Job, hermano? Gloria a Dios. El único momento que maldijo Job, ¿cuándo fue? El día de su nacimiento. Gloria a Dios. Amén. Pero fíjense que jamás maldijo contra el Señor. Es más, su misma esposa en un momento le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Por qué le dijo maldice a Dios? Se ve que la cosa era común en aquellos lados, ¿no? Era la característica religiosa de aquellos tiempos. Ahora mire, y tercero, destruye los asientos del alma. ¿Cómo es eso? ¿Qué son las bases del alma? En donde está apoyada todo nuestro intelecto, donde está apoyado nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Allí los destruye. ¿Por qué? Porque te mata la fe, te mata la esperanza, te hace decaer en tu ánimo. Puedes decir, ¿para qué al final yo creí en esto? ¿Para qué yo al final tanto me forcé por esto otro? La desilusión muchas veces nos quiere alcanzar. Él trabaja con eso, pero es parte del ataque de tres. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Que no nos tenemos que alarmar por el fuego de la prueba que aparece. Amén. Como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. O sea, esto va a ser en nuestro caminar una cosa diaria. El enemigo va a atacar de esta manera. Amén. Va a atacar a través de una guerra de palabras. Va a atacar destruyendo justamente nuestra voluntad. Él tiene que doblegar nuestra voluntad. Porque saben una cosa, es algo importante comprender esto. Nuestra voluntad no la puede tocar ni el diablo ni Dios. Dios puede, pero no lo va a hacer jamás, porque Él nos dio un libre albedrío. Entonces, de repente, bueno, nosotros somos los que tomamos decisiones, nosotros somos los que ¿no? De última elegimos. Amén. Y el Señor lo permitió así. Entonces no lo va a cambiar, eso va a continuar de esa manera. Entonces, fíjense, pero cuando yo tengo que tomar decisiones en mi vida, las decisiones que voy a tomar, y bueno, es un tema. ¿Por qué? Porque las decisiones que yo tomo hoy, mañana van a tener una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. ¿No es cierto? Pero una consecuencia va a tener. Si las decisiones que yo tomo hoy, ¿verdad? Las tomo respaldándome en lo que Dios me dice, entonces yo voy a tener un resultado. Si las decisiones que yo tomo hoy, las tomo por las experiencias que viví,
por las cosas que me pasaron, no nos tenemos que olvidar que el enemigo en el camino nos quiso oprimir, el enemigo en el camino nos quiso dañar, el enemigo en el camino nos quiso hacer claudicar. Entonces, hermano, es tremendo. Mire, yo les voy a contar, cuando nosotros llegamos aquí a esta tierra, yo escuché la voz del Señor. Y el Señor me dijo, te quiero aquí, gloria a Dios. Entonces llegó el momento donde el Señor me dijo, bueno, este es el tiempo, ahora tenés que llegar a Mar del Plata. Y allí emprendimos el viaje con nuestra familia. Pero ustedes saben que en aquel momento no es que nosotros fuimos al banco, sacamos los ahorros y nos fuimos. No fue así la cosa. Porque fíjese que el Señor a veces te desafía, tal vez no en el mejor momento de tu vida. Ay. Y bueno, a nosotros nos pasó de esa manera. Entonces, en aquellos días, nosotros llegamos a Mar del Plata, pero nuestra puerta fue Batán. O sea, los primeros 6 meses nosotros vivimos en Batán hasta que finalmente encontramos un lugar en la ciudad de Mar del Plata y pudimos entrar en la ciudad. Ahora, esos 6 primeros meses, hermano mío, no te das una idea lo que fue eso. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, cuando yo escucho al Señor, estoy seguro que Dios me habló. Dios habla, pero después empieza la guerra de palabras. Dios no es un loro parlanchín que te habla cada 10 minutos. Dios te habla y espera que vos ejecutes su orden. Pero el diablo habla cada rato. ¿Sabes? Entonces me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Todo contrarrestando lo que Dios había dicho. Y recuerdo que llegamos acá, hermano, pero fue una lucha tremenda. Las cosas que jamás nos pasaron en el camino del Señor, nos pasaron esos 6 meses acá. Gloria a Dios. Hermanos nuestros en Cristo, ¿no? Venían a vernos y decían, no, volvete, no, pero ¿cómo me voy a ir si acá me trajo el Señor? No, pero mira los resultados, me decía uno. Fíjate, la cosa acá no va, esto acá no sale, mirá, esto no va. Vayan tranquilos que yo acá me voy a quedar. ¿Por qué? Porque es interesante que nosotros comprendamos algo. A cada paso que nosotros demos, el Señor va a probar nuestra fe, hermano. La fe del creyente va a ser probada. ¿Por qué dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y porque es así, o sea, sin fe no podemos agradar a Dios. Pero el tema, Jesús antes de irse, ¿qué dijo? ¿Hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva? Entonces la fe es muy importante. Entonces fíjense ustedes, hermanos míos, que la fe a nuestro paso será probada. ¿Para qué? Para ver si es genuina. Si el asiento de nuestra alma, ¿no es cierto? Nuestra voluntad está sentada sobre la duda, sobre la incredulidad, sobre el no sé, vamos a experimentar. La vida en Cristo no es un experimento. La vida en Cristo son certezas. Pero no certezas de tu corazoncito, que a lo mejor está lleno de agujeritos, como dice la canción, sino que certezas de lo que Dios dice que vos sos, de lo que Dios dice que Él va a hacer con vos, y de lo que Dios tiene planeado. Entonces recuerdo que en esos 6 meses, hermano, pero era para salir corriendo de este lugar. Ahora el tema está en que cuando yo tomo una decisión, esa decisión el enemigo va a trabajar a través de un ataque de 3 para que yo desista de esa decisión. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Y con eso muchas cuestiones en la vida. Esto es muy importante. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito más. A ver por dónde andamos. La estrategia de Satanás se llama desorden. ¿Cómo se llama? Desorden. Fíjate. Yo estuve 29 años sin el Señor. Entonces tenía una manera de vivir, una forma de vivir. Como todos nosotros nos ha pasado. Nuestras costumbres, nuestras cuestiones, bueno. El hecho que ingresamos en esta nueva vida en Cristo Jesús y comienza una nueva vida. Si es nueva, es distinta. Entonces, fíjense que una de las cuestiones que nos ocurre es que la nueva vida en Cristo, al ser distinta, también Cristo empieza a evidenciar un desorden. Vamos al principio que estuvimos viendo en estos últimos días. El Señor lo primero que hizo en la creación, cuando vamos al Génesis, fue la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Evidenció el desorden. ¿No? ¿Qué hizo con el desorden?
Lo ordenó. ¿Sabes? Empezó a crear, empezó a ordenar todo. Y luego, ¿qué hizo el séptimo día? Reposó. Si eso lo trasladamos a nuestra propia vida, cuando llegamos a Cristo con mañas, con una forma de vivir, con nuestras cuestiones, lo que sea. Llegamos a Cristo, llegamos a la luz, porque es la luz del mundo. Esa luz empieza a evidenciar un desorden. Entonces, lo primero que vamos a vivir cuando nosotros entramos en la luz es una crisis. ¿Por qué? Aquellos que son casados, ¿qué le pasa a la mujer cuando empieza a ver el desorden en la casa? ¿No? Se arma la crisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuándo se ve el desorden? ¿Cuando abrís la ventana? ¿Cuando prendés la luz? ¡Ay, Dios mío! Entonces, ahí hay que ordenar. Eso pasa en nuestra vida. Y eso es una crisis para nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir como vivíamos antes. Un día estamos hablando de este tema con un hombre que hacía 38 años que estaba en el Señor. Gloria a Dios. Y nos enojamos 15 días, después de 15 días se le pasó el enojo y me volvió a hablar otra vez. ¿Por qué? Porque yo le dije algo, mirá, vos hace 38 años que estás en el Señor, pero estás viviendo como vos querés en el Señor, no como el Señor quiere. Se armó un lío bárbaro, yo digo, bueno, perdí un amigo acá, pero bueno, gloria a Dios, ¿qué va a hacer? El tema, hermanos, que recapacitó. Y fíjense que hay cosas que son obvias, que en el mundo ya no las practicamos más. El que robaba, bueno, no va a robar más. De repente el que se drogaba va a dejar los vicios. Bueno, sí hay muchas cosas que de cuajo a lo mejor desaparecen, pero hay otras cosas que no. Y fíjense que uno de los puntos que más trabajo nosotros le damos al Señor es la soberanía. Porque tenemos una lucha con Dios a ver quién manda. A veces sí manda Él o seguimos mandando nosotros. Entonces nosotros tranquilamente, hermano, podemos llevar una vida en Cristo como a nosotros se nos ocurre, no como el Señor nos dice que tenemos que llevar. La Biblia habla de los conejos. ¿Cuánto le gustan los conejos? Es feo los conejos, ¿no? Pero fíjese que el conejo dice que habita ¿dónde? En la roca, en la peña. Pero también la Biblia dice que es un pueblo poco esforzado. ¿Y dónde está? Está en la roca, pero poco esforzado. Amén. Es tremendo. Y se multiplica. Entonces fíjense, cuando el enemigo ataca la doctrina en su ataque de 3, y nosotros caemos en esa trampa, podemos llevar una vida como la del conejo. Y fíjense que el Señor habla de hacernos sandalias de tejón, no de conejo. Y el tejón, ¿se acuerdan que hablamos del tejón hace poco? ¿Cuál es la característica de ese animalito? El enemigo, la serpiente, es el tejón. Entonces, esto es tremendo, fíjense que la serpiente se acerca al tejón, lo pica, ¡pum! Parece que se muere el tejón. Y al rato resucita. Impresionante ese bicho. Amén. Y después termina matando a la serpiente. Entonces, decirle que está lo tuyo, agarrá la parábola. Amén. O sea, nosotros podemos ser el enemigo de la serpiente. Amén. Por favor, no tenemos que ser un pueblo poco esforzado, pero estando en la roca. Estar en Cristo, hermano mío, ¿qué se le dijo a Josué? Y según Pablo dice que está escrito como ejemplo. ¿Qué se le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Entonces no es que nosotros llegamos a Cristo y ahora sí, la hamaca paraguaya, el trago largo y está todo bárbaro. No, o sea, acá comienza una confrontación. Y a medida que vos te vas acercando a tu destino profético sobre esta tierra, ¿qué vendría a ser el destino profético? Lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. A medida que vos te vas acercando, ¡ay, Señor! Así como cuando jugamos en casa, ¿no? Decíamos, tibio, nos vamos acercando, ¿no? De esa manera, el enemigo cuando ve que vos y yo nos estamos acercando a nuestro destino profético, va a potenciar su ataque de 3. Y nos va a meter en una guerra de palabras. Tremendo esto, por favor. ¡Ay, Señor amado! Mire, vamos a avanzar un poquito más. Mire qué interesante. Job capítulo 1. Versículo 14. Ahí comienza el trato de Job. Dice, vino un mensajero, gloria a Dios,
En el versículo 16, dice, aún estaba este hablando cuando vino otro. ¿Otro qué? Otro mensajero. En el versículo 17, dice, todavía estaba este hablando cuando vino otro. ¿Otro qué? Otro mensajero. Gloria a Dios. El mensajero cuando llega, empieza a transmitir, ¿no?, todo lo negativo que le estaba pasando. Empieza a hablar. Entonces, cuando nosotros nos estamos por acercar al destino profético, que a veces, hermano mío, es lo que menos nosotros nos imaginamos. Porque todos nos vamos imaginando un poquitito lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida o no. Pero distinto es lo que el Señor quiere hacer, lo que nosotros nos imaginamos. Entonces nos podemos pasar una larga temporada persiguiendo aquello que nosotros queremos, no lo que el Señor quiere. Por eso que yo hablo de soberanía, de rendir la soberanía de nuestro corazón a Dios, de dejar que Él realmente guíe nuestros pasos. Pero esto no es una metáfora, esto es una realidad. Hasta que nosotros no entendemos esto, de alguna manera es como que luchamos con el Señor. Y a veces no vamos a entender las cosas que nos pasan en el camino. Mire, gloria, volvamos a las imágenes, que no lo quiero aburrir hoy. Mire, gloria a Dios. Fíjate. Satanás opera para que el orden divino sea quebrado y caigamos en un desorden. Cuando él evidenció a través de la luz el desorden, ordenó. ¿Verdad? Y luego, ¿qué hizo al séptimo día? Reposó. Entonces en nuestra vida tiene que ocurrir lo mismo. Primero vamos a recibir la luz, la revelación. Luego de esto, pero fíjense que es interesante esto de la luz, la revelación. Hermano mío, porque el libro de Apocalipsis, ¿cómo se llama también? Revelación. La revelación de Jesucristo. ¿A ver? Eso dice exactamente lo que le pasó a Juan. La revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo se nos tiene que revelar a nuestra vida. ¿Qué vendría a ser eso? Hicimos una diferencia entre lo que es la palabra logos y la palabra rema. Hicimos una diferencia entre lo que nosotros podemos entender con nuestro intelecto y lo que se nos revela a través de la palabra en nuestro corazón. Lo mismo tiene que pasar con el Señor. Porque todos conocemos de la existencia de Jesús. Fuimos informados de eso. ¿Amén? Todos creemos en Dios. Hasta nuestra tradición, nuestra cultura, ¿no?, la que abraza a nuestra gente, nuestra tierra, también cree en Dios. Entonces no es nada fuera de otro mundo lo que estamos haciendo, creer en Dios y conocer de Jesús. El tema es que Él se nos revele. Y fíjense qué importante es que la revelación más grande que podemos llegar a alcanzar es lo que ocurrió en la cruz, ese sacrificio divino. Entonces es interesante porque el enemigo nos querrá desordenar nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros pasos, nuestras actividades, todo lo querrá desordenar. Querrá desordenar, fíjense hermanos míos, nuestras creencias. Esto es tremendo, Mire hermano mío, hay un desorden personal que él va a procurar y es a través de una vida indisciplinada. Cuando hablamos de disciplina, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de castigo. Amén. Sino realmente a aprender a vivir en el Señor, descubrir la nueva vida que tenemos en Él. Y tiene que ser una vida. Imagínense que si hoy te levantás a las 8, mañana te levantás a las 10, pasado te levantás a las 6 de la tarde, ¿quién te va a dar trabajo, hermano? Nadie. Amén. O sea, si vos no tenés una vida disciplinada, si vos no apartás tu tiempo, si vos no te organizás, y bueno, la vida va a ser un caos. Bueno, en Cristo ocurre lo mismo. Pero el enemigo nos quiere desordenar. ¿Y cómo te desordena? Gloria a Dios. Mire, hermano. ¿A cuántos de ustedes dijeron, yo hoy me voy a levantar a orar y algo pasó? Amén. Se te volcó la leche en el fuego, no sé, qué sé yo. Te llamaron de la escuela a los chicos para que lo vayas a buscar, no sé, algo ocurrió. Algo pasó. No, hoy yo me voy a la iglesia y justo ese día tuviste que hacer hora extra. Justo ese día no pudiste dejar el trabajo. Fíjense que Él busca la manera de desordenarnos para que después se haga hábito en nosotros. Si nosotros ahondamos en las enseñanzas de Pablo, Pablo habla de la ley de los miembros. ¿Recuerdan que tocamos ese tema?
La ley de los miembros del cuerpo, los hábitos que vamos sumando, ¿verdad? Y que tenemos que dejar para poder vivir la nueva vida en Cristo. Entonces nos empieza a desordenar. Justo hoy que hay iglesia yo tengo que hacer esto. Mira, me faltó la fotocopia. O sea, algo va a buscar para desordenarte. Algo a buscar para... Pero nosotros tenemos que ser sabios, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, el enemigo no puede desordenar nuestra vida. Primero tiene que estar Cristo en nosotros. Y fíjense que no estoy diciendo la iglesia, Cristo. Porque si tenemos un orden de prioridades, primero tiene que estar Dios, luego está nuestra familia y luego está la iglesia. ¿Amén? No es cuestión de estar todos los días en la iglesia, porque nosotros no estamos todo el día en la iglesia. Pero sí es importante que no nos dejemos desorganizar la vida, porque es el trabajo de Él. Él nos va a desordenar para que vos no ores, te va a desordenar para que no leas la Escritura, para que no medites en ella. Te va a desordenar. A lo mejor reuniste a toda la familia, así, bueno, vamos a agarrar la Biblia, vamos a hacer un altar familiar, vamos a compartir algo. ¡Ring! Va a venir más tarde, por favor. Algunos de ustedes no se enojen si escuchan que el teléfono no lo atendemos alguna noche porque estamos justamente allí, ¿no? La vez pasada le tuve que decir a un chico, no, mira, después le pedimos perdón a los hermanos, pero no atiendas ahora, porque hay un tiempo para cada cosa y Cristo tiene que estar primero. El Señor primero. ¿Cuánto entienden esto? Es muy importante. Mire, vamos a avanzar otro poquitito. Desorden en el hogar, los hábitos malos, la suciedad, etcétera. La suciedad, hermano. Guarda con Batán, hermano, por favor. Ustedes saben, cuando yo llegué a Batán, a mí me llamaba la atención, a medida que fui teniendo relación con la gente, el desorden que encontraba en los hogares. Y yo no estoy hablando de que, bueno, tal vez el Señor no te ha bendecido totalmente y, bueno, de repente hay algún que otro faltante. No estamos hablando de esas cuestiones. Estamos hablando del desorden. ¿Qué decía Carlitos? ¿Cómo decía? Pobre pero limpito. ¿Amén? Bueno, entonces, sí, tenemos que ser pobres, sí, pero limpito hay que ser. Entonces, de repente, fíjense que el enemigo trabaja. Acá en esta ciudad pasa eso, hermano. Acá en esta ciudad ya decís, la hojita afeitada la compro mañana, la crema depilatoria, dejala para el mes que viene. ¿Amén? Y andamos con unos bigotes así. Acá, despacito, ¿no? Despacito te va atrapando. Deja los platos, lo lavamos a la noche. A la noche deja los platos que lo hago mañana. Y despacito. Y ahora voy a ensuciar otro par de medias, me pongo los mismos. Despacito. Sí, hermano, sí. ¿En serio? O sea, pasa así, hermano, te va absorbiendo. ¿Para qué vamos a hacer la cama si total después nos acostamos otra vez? Amén. Entonces dejamos todas estas cuestiones así. Y yo veía esto y digo, hermanos, por favor, esto no puede ser. Esto no puede ser. Una vez invitaron a unos hermanos y decían, vamos a hacer empanada. Gloria a Dios. Entonces, a mí me encantan las empanadas y llegamos a Chapalmalal. ¿Te acuerdas de Chapalmalal? Estaban haciendo empanada los hermanos. ¡Ay, hermano! Gloria a Dios. Ay, Señor, no sabés la mugre que había ahí, hermano. Pero era tremendo. ¿Pero por qué así? ¿Por qué nos vamos quedando? ¿Por qué nos vamos dejando? Es uno de los espíritus predominantes acá, hermano, en esta tierra. Hay que escaparse de eso, hay que huir de eso, por favor. Es muy importante eso, pero muy importante. Fíjense que todo se va opacando en esta tierra, hermano. Gloria a Dios. El tema es que así como a Job lo pusieron en la tierra de Uz, a vos te puso acá. Entonces, lo interesante es que podamos marcar una diferencia también acá y que podamos ser distintos a todo esto. ¿Por qué? Porque, hermano, la bendición contagia. ¿Amén? La bendición contagia. El otro día estamos pintando el frente de la iglesia, ¿no? Ya se vino el vecino y ya con ganas de pintar él también, ¿no? Pero fíjate de que se fue cada vez más para abajo. Y fíjate que no estamos hablando de un incrédulo. Porque esta tierra está llena de hijos de Dios. Acá hay muchísimo pueblo del Señor. Pero el ataque de 3 está siendo muy efectivo sobre esta tierra. Y van quedando fuera de juego.
van quedando a un costado del camino, van quedando aparte. Mirá, el desorden en la familia, el orden usurpado. Mire, hermano, esto es muy importante. El orden usurpado. Dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. Amén. Entonces hay un gobierno vertical de parte del Señor. Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre la cabeza del hogar, su mujer allí como su ayuda idónea, y luego los hijos y de última el chucho. Amén. Pero fíjense, el orden usurpado. Entonces, esto es tremendo. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque es tremendo. Trabaja de tal manera el enemigo, va generando una guerra de palabras a nuestro alrededor, va generando conflictos, distintas la problemática que vamos viviendo todos los días, pero ¿a quién nos quiere llevar? No, vos porque sos un machista, pastor. Mire, el machismo es satánico y el feminismo también. Lo que no tenemos que hacer es caer en la trampa. Amén. Fíjense que en la Biblia le dieron instrucciones al esposo y a la esposa. ¿Qué le dijeron al esposo? ¿Cómo? A ver si te estás entrenando bien para... Al esposo le dice que tiene que amar a la mujer. ¿Amén? ¿Y qué se le dijo a la esposa? Tenés que respetar a tu marido. Gloria a Dios. Y acá hay un problema, Acá hay un problema, gloria a Dios. Pero fíjense que está relacionado uno con otro, porque el hombre que no es respetado no va a amar nunca a la mujer. Es tremendo, hermano. ¿Qué vas a decir? ¿De qué te está acordando? A ver. Dice que las canas te han lleno de sabiduría. A ver. Cuando yo empecé en el camino del Señor, ¿no? Y compré la Biblia, leí esa palabra y se la llevé a mi familia, ¿no? A las chicas que estaban ahí con su marido, estaban mal, que yo voy al dormitorio de ella y llevé esa palabra, casi me matan. Gloria al Señor. Fíjense, esto es tremendo, hermano. No estamos hablando de que el varón tenga que enseñorearse de la mujer. No es así. Pero estamos hablando de principios básicos para que la casa no esté edificada sobre la arena, sino realmente sobre la roca. Amén. Tiene que haber un respeto, hermano mío. Y fíjense que en estos tiempos la cosa se complica. Una de las primeras cosas que nosotros vivimos como matrimonio, estando en el Señor, es que yo no tenía trabajo. Es horrible, hermano. Gloria, no tenía trabajo. Y eso me hacía sentir muy mal, porque el trabajo dignifica. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces el Señor le habló a mi esposa y le dijo: vas a tener que respetarlo, aunque no sea el proveedor de la casa en este tiempo. Ay, Señor amado. Y fíjense que hoy abundan los trabajos para las mujeres y para no para los varones. Es tremendo esto. O sea, es todo un ataque, hermano mío, por favor. Esto pasa así. Fíjense que hoy vemos cómo se van generando nuevos puestos de trabajo para las mujeres, se van generando espacios laborales para las mujeres, pero los hombres cada vez van quedando... Esto es todo un plan satánico. ¿Para qué? Para que no se cumpla justamente lo que el Señor nos enseña en su palabra. O sea, la corriente de este mundo y Satanás gobernándola, ¿no es cierto?, hace que el hombre se enseñoree de la mujer anda a lavar los platos. No, eso ya no corre para el Señor. Porque para el Señor el hombre y la mujer son iguales, pero son distintos los roles. Si nosotros los usurpamos, algo va a fallar dentro del hogar. Esto es muy importante. Algo va a ocurrir. ¿Por qué? Tan simple porque nos estamos tergiversando, torciendo lo que el Señor nos enseña. Entonces es muy importante esto, hermanos míos. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. El desorden en la iglesia. Mire esto. Dios ha establecido coberturas para la iglesia. Coberturas para la iglesia. Mire, gloria a Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, en esos versículos, habla de un orden que el Señor estableció, de todas las cuestiones, de todos los utensilios que iban a estar allí utilizándose en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Pero lo interesante es que hay algo que la iglesia debe comprender. Fíjense cómo el Señor estableció, en el libro de los Efesios habla de eso, 5 ministerios sobre la iglesia.
y cada uno tiene su función. Entonces es muy importante que nosotros, dice que sobre un alto que hay otro más alto. Entonces es muy importante, cuando el hombre se aísla, cuando el hombre queda solo, ahí es donde el enemigo aprovecha. No solamente en el tema ministerial, sino en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, hermanos míos, es que hoy en día hay muchísimos hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios les ha concedido el privilegio de repente de estar pastoreando un grupo, una casa de oración, una iglesia, lo que sea, que se apartan, se aíslan. Muchos por malas experiencias, otros porque no le gustó esto, le gustó aquello. Bueno, distintas experiencias que a veces, yo no digo que algunas no sean desagradables, a veces pasan cosas que realmente lastiman y duelen. Pero fíjense, hermanos míos, que la cobertura es algo pero muy especial. Esto es tremendo, hermano. Y es algo que te lo tiene que hacer entender el Espíritu Santo, hermano. Porque no es que entra por acá, entra por el corazón. Amén. Nosotros no podemos estar solos, por favor, aunque hayamos tenido malas experiencias. Todos en el camino del Señor podemos cosechar alguna que otra mala experiencia, ¿verdad? Por la imperfección de los hombres. Y a veces las trampas que el enemigo le pone a algunos hombres de Dios que caen en ellas. Por eso que la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre examinando nuestro camino para no caer en el error. Pero la cobertura es indispensable, hermano mío. ¿Qué dice la Biblia? Heriré al pastor y se dispersan las ovejas. ¿Verdad? Ahora fíjense, esto es tremendo. Si nuestra cabeza, nuestra cobertura no es firme, al diablo no le importa. El diablo la va a atacar igual. Si está firme, no podrá avanzar sobre ella. Si no está firme, va a avanzar y el resto del cuerpo comienza a caer, porque se empieza a dispersar. Fue una justamente de las cuestiones que yo viví en el tiempo que llegamos acá y tuve que tomar la determinación de buscar una cobertura fuerte por los desafíos que teníamos aquí. Ahora, fíjense, hermanos míos, en una casa pasa igual. O sea, en la casa puede mandar la mujer. ¿Cuánto conoce una casa que manda la mujer? Está lleno, puede mandar la mujer. Pero el enemigo va a identificar como cabeza al hombre. Entonces el ataque se va a profundizar sobre la cabeza. Y fíjense cómo en estos tiempos va avanzando cada vez más esto y cómo vemos muchas cabezas de hogares humillados por el enemigo. Es tremendo. Y eso trae divisiones en la pareja, trae divisiones en el matrimonio. Hijos que ya no respetan a los padres. Por favor, esto es tremendo. En este país lo vivimos muy de cerca, generaciones enteras que nunca vieron trabajar a un papá, porque no se les inculcó la cultura del trabajo, porque no había trabajo para los padres. Entonces ven una mamá que tiene que trabajar ella, el padre no. Todo eso va afectando al hogar, va afectando al hogar. Pero nosotros en esta nueva vida en Cristo Jesús ya no estamos bajo los mismos parámetros que está la gente del mundo. ¿Puede estar todo mal? Puede estar todo mal. ¿Puede haber crisis? Puede haber crisis. Pero si nosotros nos humillamos delante del Señor y le pedimos su ayuda, Él nos va a ayudar. Y si en nuestro corazón está el deseo de encolumnarnos detrás del orden que Él establece, Él nos va a asistir. Él nos va a ayudar, hermano. Esto es muy importante. Mira, el último punto quiero ver. Mira, cualquier desorden en esto traerá confusión y destrucción. ¿Qué trae el desorden? Confusión y destrucción. Amén. Porque fíjense, el enemigo tratará de sacarnos el orden que mantiene el vallado. Acá está la clave. ¿Dónde? En Job. Vamos a Job 1.10. Miren, hermano. En Job 1.10 está la clave por la cual el enemigo nos tiene que poner bajo un desorden y que la mano de Dios no esté allí. Mire, Satanás le dice al Señor, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, veamos esto. El Señor hizo un cerco, un vallado alrededor de Job y bendecía a él, a su casa, a todo lo que tenía. Al trabajo de sus manos lo bendecía y prosperaba. Entonces Satanás, al ver esto, le dice al Señor, ¿no? Extiende tu mano ahora y toca todo lo que tienes. Buscame otra versión. Esta es la Reina Valera, ¿verdad? Mirá lo que dice Job 1.11. A ver, en la Biblia de las Américas. A ver, mirá. Gloria a Dios.
Dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene? Has bendecido su trabajo. Pero mira lo que dice el 11. Extiende ahora tu mano. Le dice Satanás al enemigo, al Señor. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no te maldice. O sea, todo el trabajo que Satanás quería procurar sobre Job era para llevarlo para que quede enredado en la característica de toda la tierra donde él estaba. Es tremendo esto. Por eso que las regiones donde Dios nos ubica son muy importantes. Esto es tremendo, hermano, por favor. Esto es muy importante. Donde Dios te ubica, hermano mío, es para un propósito. No para que vos te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a vos. ¿Amén? En el caso de la tierra de Uz, justamente ahí el maldecir era cuestión de todos los días, era costumbre diaria de toda la población. Pero Job tenía que marcar una diferencia. Por eso tenía un vallado, porque Job no caía, no se enredaba en todo lo que pasaba en esa tierra. Ahora, fíjese que es tremendo, ¿no? Porque a partir de ese momento comienzan los ataques que vendría a ser en nuestra vida Dios permitiéndole al enemigo ciertas cosas para probar nuestra fe. ¿Amén? Ahora, lo interesante es lo del vallado. Quiere decir que si nosotros estamos en el orden divino, ¿qué habrá a nuestro alrededor? Un vallado. Gloria a Dios. Un vallado. Es tremendo esto, por favor. Es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que entrar en ese orden divino. Entrando en un orden divino, escudriñando las Escrituras, buscando el sabio consejo de la doctrina del Señor, no siendo prontos para actuar, sino hay que pensar antes de hablar y pensar antes de actuar, porque todas las determinaciones que hoy yo tomo van a tener incidencia en el futuro. Es muy importante, hermano, es muy importante. Mire, si María y José, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Por qué dije María y José? ¿Ve que es normal para nosotros eso? Fíjese que hay un dicho por ahí que a alguien le pasa algo. Jesús, María y José. ¿No? ¿Nunca lo escucharon eso? Pero mire el orden. ¿No? Los más religiosos los meten a Jesús, por lo menos. Jesús, María y José. No. No ese es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? José y María. Pero ¿por qué nosotros estamos tan acostumbrados a decirlo al revés? Estamos tan acostumbrados porque la cultura que nos va abrazando a diario, que nos va enseñando, que nos va adoctrinando, nos va inculcando todas estas cuestiones. Pero tanta importancia tiene eso. Si solamente vemos el marco de Jesús y María, no estábamos hablando de José y María, o del caso de un matrimonio, no ese es el tema, no es que uno tiene que estar primero, el otro después, pero estamos hablando de un orden divino. Esto es muy importante, el orden divino. ¿Conocen alguna pareja ustedes que la mujer no lo deja hablar al marido? Tremendo. Y no lo dejan hablar. Y cuando ella... Y sigue comiendo porque no tiene forma de meter un bocadillo. A ver. Entonces fíjense que ahí, ¿qué se está rompiendo allí? El respeto. El respeto. Amén. Entonces fíjese, y después cuando vuelven, ¿no? Que ya se despidieron, uno se fue para hacer otro, ¿qué le dice el marido? Me tenés cansado, nunca me dejas hablar, no puedo... ¿No es cierto? Y se arma y se empieza a faltar el respeto. Amén. Entonces ya deja de amarla para empezar a guerrearla. ¿Por qué? Porque está enojado. ¿Por qué está enojado? Porque no recibió lo que tendría que haber recibido. Esto es tremendo. Ahora al revés lo mismo, ¿eh? No es que aquí estoy haciendo eco a los hombres y estoy... No, al revés lo mismo. Si nosotros no amamos a nuestras mujeres y no vamos a recibir respeto nunca. O sea, esto es muy importante entenderlo. Pero lo que vale es la instrucción bíblica. Amén. La calle dirá otra cosa. Amén. ¿Qué sé yo? Las costumbres de la tierra donde estemos dirá otra cosa.
Hay culturas donde el machismo avanza y otras culturas donde el matriarcado avanza, bueno, no sé. Pero lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras, eso es lo que no falla. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que plantar. Mire, contra esto se desata la confrontación satánica. Entonces nunca olvidemos Job 1:10. El orden que mantiene el vallado a nuestro alrededor. Si volvemos al principio, el ejemplo del cual nos habla Pablo, que tenemos que prestar atención, uno de ellos es Job. Y Job tenía un vallado. ¿Cuántos quieren ese vallado? Para que ese vallado esté vigente en nuestra vida, tiene que estar el orden en nuestro caminar. Y el orden tiene que estar sujeto a lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos por esta palabra en esta noche? Gloria a Dios. Ay, Señor, Él está aquí. Cerrá tus ojos un instante. Vamos a pedir al Señor que su bendición nos alcance. Vamos a hablar con Él. Orar es hablar con Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Orar es hablar con el Señor. Él está aquí. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Gracias, Jesús. Cerrá tus ojos un instante y habla con Él. Tal vez tengamos que decirle, Señor, hoy hago oído al consejo de Pablo, Señor. Hago oído a ese consejo y ya no voy a mirar al Antiguo Testamento, Señor, como algo del pasado, como una historia vieja. Ya no voy a mirar como un libro histórico, como un libro poético. Ya no voy a acercarme a distintos libros del Antiguo Testamento de esa manera, sino que voy a acercarme a ellos, Señor amado, justamente con la firme decisión de encontrar el verdadero ejemplo que lleve a ordenar mis pasos en esta vida. Señor amado, todas estas cosas ocurrieron por algo. Y ese algo es un ejemplo para mí, para mi casa, para mi iglesia, para todos nosotros, Señor. Padre amado, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, Padre bueno, a que con un limpio entendimiento podamos comprender lo que las Escrituras nos quieren transmitir. Lo que estos ejemplos bíblicos, Señor amado, Job y su vallado, Padre amado. Ese vallado que Satanás lo tenía mal. Ese vallado que Satanás procuró de una y mil maneras derribarlo, pero mientras el Señor lo sostenía, eso jamás pudo ocurrir. Solamente ocurrió cuando Dios le dio permiso. Gloria a Dios. Y el Señor, luego de ver esa actitud de integridad en Job, ese compromiso de Job, esa fidelidad de Job, le devolvió el doble, dice el capítulo 42 del libro de Job, todo lo que tenía. Y fue mayor el postrer estado de Job que el primero. Hermano, hermana querida, aquí también tenemos un ejemplo. Si por alguna razón el Señor dictamina que tenemos que pasar por algún que otro valle, por alguna que otra prueba, no temas, mantenete fiel, en integridad, no abras tu boca para mal, no dejes que tu pensamiento, ese pensamiento te tire para atrás, te haga retroceder. El que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Sé sabio, sé sabia en estos días. Mantenete fiel, porque así como le ocurrió a Job, que le fue restituido al doble de lo que tenía, y fue mayor el postrer estado que el primero, así le ocurrirá a cada hombre y mujer de fe que le busque de todo corazón y se mantenga en ese orden divino. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Gracias por cada hermano, por cada hermana que tú trajiste a tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre amado, porque esta noche el poder de tu Espíritu Santo está ingresando a nuestros corazones a través de la profecía escrita más segura, que es tu bendita palabra. Yo te ruego, Señor, que tú ingreses profundamente a nuestros corazones, Señor. Y que ninguno de nosotros se vaya como ha venido, sino que el poder de tu palabra cobre vida a nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos tenerla como frontal delante de nuestros ojos, que podamos tenerlas allí en nuestra mano cada día, escrita en los postes de nuestra casa, que se la podamos trasladar a nuestros hijos cuando nos sentemos en nuestra casa. Amado Señor, gracias por tu divina guía. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor amado, porque bajo tus alas estamos seguros, Padre amado.
Y esa vida en abundancia que tú nos has prometido es una realidad y lo seguirá siendo. Gracias por esta noche. Declaramos victoria y confesamos con nuestros labios que esta palabra está atesorada en nuestros corazones para gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya!